Muy buenas noches muchachos, ¿cómo están? Yo espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Posada Jiménez, soy profesor de la clase de Fundamento Social del Derecho y de Fundamentos de Legislación Laboral en el ITM. Voy a acompañarlos durante este subperiodo como profesor de la Cátedra de Fundamento Social del Derecho. Sé que no es normal que nos estemos presentando a través de estos medios virtuales, pero ustedes saben que en Colombia y en el mundo nos encontramos atravesando una emergencia y por esa razón la universidad ha tomado esta medida. Las clases por ahora seguirán siendo virtuales, no seguirán siendo presenciales. Cuando sean presenciales tendremos la oportunidad y el gusto de conocernos y de poder seguir trabajando juntos en el desarrollo del currículo de esta materia de fundamento social del derecho. Entonces, haciendo esta presentación, quiero pedirles que revisen en sus correos que de manera previa se les dijo que la metodología que se iba a trabajar durante estos días sería la del envío al correo institucional de este material cada que corresponda a la clase. Esto es, cuando corresponda a la clase de Fundamento Social del Derecho, revisamos el correo y normalmente van a encontrar un enlace que los dirige a el canal de YouTube donde ustedes pueden visualizar este video. Además del video, voy a poner a disposición de ustedes la bibliografía, los referentes bibliográficos con los que yo preparo la clase y con el que yo considero ustedes también se pueden guiar para el estudio de estos contenidos. De una vez les digo, básicamente me guío en tres textos. El primero tiene por nombre Aproximación al Estado. Es un texto pues que es de la editorial de la Universidad de Medellín. Con este aprendí yo esta clase. Nos va a dar, digamos, unas pautas, unas generalidades. Profundiza mucho más en los conceptos asociados al Estado. Y es importante porque, como ustedes se van a dar cuenta, en esta clase lo que se hablan son de fundamentos. Aquí el objetivo no es convertirlos a ustedes en abogados, convertirlos a ustedes en politólogos, no. Aquí el objetivo de nosotros con esta clase es que ustedes tengan bases, que ustedes tengan herramientas, que ustedes tengan fundamentos que les permitan comprender de una mejor manera desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y económico, lo que ocurre en la sociedad. Sociedad que dicho sea de paso, los está esperando a ustedes cuando terminen sus procesos de formación para que les sirvan. Entonces lo que busca la universidad es que ustedes en su proceso de formación tengan las bases para poder comprender cómo funciona el Estado y cómo interactúa la ciudadanía con el Estado. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No estamos buscando, como ya lo dije, convertirlos en abogados. Pero si alguno quiere profundizar en alguno de los conceptos que se han explicado en clase, este primer texto los puede apoyar. Un segundo texto que cuando empecemos a hablar de la Constitución del 91 los va a apoyar es el de Diego Yunes Moreno, Derecho Constitucional Colombiano, editorial Legis. Y un tercer texto que yo creo que va a ser nuestra fuente de consulta principal, no es que lo tengan que comprar, basta simplemente que ustedes a través de internet también puedan acceder a él, es la Constitución Política de 1991. Esta constitución, que es la norma más importante que hay en el Estado colombiano, va a ser realmente el documento, el texto del cual nosotros saquemos toda la información que vamos a trabajar en clase. Entonces, pues se recomienda que si no lo pueden tener físicamente, no hay problema, no hay que comprarlo, pues al menos ustedes, mientras avancemos en las clases, lo utilicen a través de la consulta vía electrónica, a través de los diferentes sitios web que la tienen a disposición de ustedes. Les recomiendo la página del Senado, www.senado.gov.co. Ahí normalmente encuentran la Constitución con sus respectivas reformas más actualizadas. Entonces, esa es la metodología con la que vamos a trabajar. Por ahora, les envío el video, les cuento de dónde saco la información y el correo queda a disposición para sus preguntas y sus observaciones. Profe, ¿qué puede pasar después? Puede pasar que después del 12, si todavía se mantiene para algunas personas, entre esas para las universidades, la medida de aislamiento preventivo obligatorio, pues lo más probable es que nos traslademos a Microsoft Teams y empecemos a utilizar la herramienta y ahí sí, mis queridos muchachos, nos vamos a tener que conectar en línea. Muy bien, en ese correo también les puse una tareita. Por favor, entre ustedes, hoy mismo,
háblense. Yo estoy casi seguro que ustedes pueden tener comunicación a través de esos grupos de WhatsApp. Escojan una persona que sirva de monitor, con la que yo pueda tener a través del WhatsApp también una comunicación mucho más directa. ¿Por qué? Porque a veces pueden ocurrir novedades y es importante comunicárselas a tiempo. Yo sé que en esta época la mayoría estamos pendientes del correo más que antes, pero puede pasar que alguno de ustedes necesite resolver o tramitar una inquietud con mucha más facilidad, con mucha más agilidad, y pensaría yo que a través de un monitor o una monitora es que lo podemos hacer de la mejor manera. Entonces, cuando ustedes los cojan, les pido por favor que me contesten en un correo, alguien se encargue y me dice, profe, vea, yo voy a hacer el monitor, ya hablé con mis compañeros y en adelante tendré la comunicación con él. Entonces, muy bien, vamos a dividir esta clase en dos partes. La primera parte vamos a hacer una presentación del curso y la segunda parte vamos a hablar ya de un tema que se llama las generalidades del Estado. Cuando hablo de la primera parte de la presentación del curso, normalmente cuando estamos en el aula de clase lo que hacemos es presentar el microcurrículo y además firmar un compromiso académico. Por obvias razones hoy no podemos suscribir el compromiso académico. Sin embargo, yo les voy a compartir cuáles son las formas que yo propongo para que se haga la evaluación sin fechas hasta que el consejo académico nos vuelva a habilitar de nuevo. Normalmente esta materia la califico en 5 exámenes parciales. Cada examen parcial le damos el mismo valor, el valor del 20%, de manera que así cumplimos con el 100% de la evaluación. ¿Qué tipo de examen hago? Normalmente les hago de los 5, los dos primeros se los hago selección múltiple, exámenes individuales, selección múltiple, única respuesta, 10 preguntas. El tercer parcial es un taller que nos va a permitir, ya no individual, sino en equipo, con los conceptos que hayamos aprendido, analizar unos casos concretos. Entonces, el análisis de esos casos en concreto será nuestro tercer parcial. Y el cuarto y el quinto parcial, volvemos a la metodología inicial. Selección múltiple, única respuesta, 10 preguntas. Así evaluamos el 100% del curso. Fechas, repito, quedan en suspenso, pero pues hay que irnos preparando desde ya, porque quedan en suspenso hasta que la universidad y particularmente el consejo académico nos vuelva a habilitar para hacer la evaluación. ¿Está claro eso, muchachos? Esa es la propuesta. Si alguien tiene una propuesta diferente, también la escuchamos. La experiencia a mí me ha servido para que este tipo de evaluación, sobre todo la forma y el valor, a cada una le damos el 20%, le asegure al estudiante llevar un mejor control del desarrollo de la clase y de su nota. Me explico, no jugársela toda en un solo parcial, sino que, hombre, si por alguna razón en un parcial no me fue bien, pues tengo la oportunidad en un próximo parcial de compensar porque estamos hablando de evaluaciones que tienen el mismo valor. Porque también busco combinar la forma individual y colectiva, porque pues es bueno medirlos de manera individual. De hecho, la mayoría de los exámenes son individuales, pero también hay un momento muy importante y es el poder compartir con otros compañeros los criterios. Una cosa es que uno tenga el concepto claro, otra cosa es que al momento de analizar un caso, el criterio para resolver el caso en ambos o en varios compañeros pueda cambiar. Y yo creo que nuestra misión también es formarnos para la deliberación, para el debate, para la sana discusión. Y eso es un espacio que se propicia desde este curso. Ojalá que para la fecha, que ese es el tercer parcial, que corresponde el taller, yo pueda ya estar con ustedes haciendo la clase presencial. Y si no, vamos a buscar a través de las herramientas tecnológicas la manera de poderlo hacer sin que se pierda esa naturaleza deliberativa que busco con ese parcial. Esa es la propuesta que les hago. Frente al comportamiento de ustedes, pues como no estamos en el aula de clase, yo por ahora sí les pido una cosa, mucho compromiso. El hecho de que el video se deje a disposición de ustedes en YouTube no quiere decir que lo van a dejar acumular, no es sano, no es conveniente. Esta metodología requiere de mucha disciplina. Si ustedes ya estaban programados en sus vidas para que todos los viernes a las 6 de la tarde recibamos clase, pues escuchemos y veamos, estudiemos y analicemos este video y el material de trabajo en este tiempo. Nos va a dar de sobra. Pero si por alguna razón a alguno de ustedes les cambió la vida y ya no pueden estar en la noche porque les programaron turnos, porque ya están con su familia, porque tienen cualquier ocupación,
adicional a esta, pues solo en esos casos revísenlo en otro momento del día o de la semana. Pero esta metodología requiere, para que haya un buen desempeño y para que cumplamos con los objetivos del desarrollo curricular, esto requiere de mucha disciplina. Entonces, ese es el compromiso académico que yo les propongo. Por la parte evaluativa, 5 parciales, cada uno del 20. Y en la parte, digamos, de conducta, disciplina, mucha disciplina, para que no se dejen alcanzar, para que no dejen acumular estos videos y cada clase se encuentren al día, para que se les haga mucho más fácil, se les facilite su proceso de aprendizaje y formación. Entonces, hasta ahí la propuesta de compromiso académico. Como no lo podemos suscribir hoy, yo voy a dejar abierto el canal para que me hagan cualquier apreciación, cualquier aporte o cualquier propuesta diferente. La escucho. Y ya dentro de 8 días, si no existen o si existen, buscamos la manera de llegar a un acuerdo. Muy bien, hablemos del micro. Junto con este correo, yo les envío el micro. La Facultad de Artes y Humanidades, y particularmente la Coordinación en Derecho, ha diseñado un microcurrículo que sirva de guía para que ustedes sepan cuáles son los temas que se van a desarrollar durante el curso. Entonces, pues lo pueden tener, es un apoyo, es una guía para ustedes, y seguramente muchos que tengan la oportunidad de estudiarlo y de leerlo van a estar supremamente ubicados durante el desarrollo de la clase. ¿De qué trata esta clase? Entonces, uno suele escuchar a los estudiantes: tengo clase de derecho. Esta no es una clase de derecho. No, profe, tengo una clase de política. Tampoco es una clase de política. Esta es una clase donde nosotros como universidad traemos a ustedes, los estudiantes, diferentes conceptos, diferentes fundamentos que existen en el derecho colombiano, en el derecho constitucional colombiano, para que ustedes, sin ser abogados, simplemente por el hecho de ser ciudadanos y de ser futuros tecnólogos y profesionales, tengan la capacidad de hacer un análisis mucho más completo de las cosas que pasan en la realidad. Yo a los estudiantes les digo: ustedes son privilegiados en la medida que pudieron acceder a la educación. Hoy están en la universidad. Afuera hay mucha gente esperando entrar a la universidad. Ustedes que ya están dentro de la universidad tienen el privilegio. Ahora, la sociedad está esperando que sean ustedes, las personas que tienen acceso a la educación, las que ayuden a construir un mejor país. Y para eso hay que tener bases, para eso hay que tener argumentos, para eso hay que estudiar, y para eso es esta cátedra, para que ustedes tengan esos conceptos, esos argumentos, para que ustedes profundicen y lo mejor tengan un análisis lo más integral posible de todo lo que pasa en la sociedad. Que no sea el análisis simple y tal vez cómodo y perezoso que muchas veces hacemos. Es que unos corruptos, todos son malos, ninguno sirve. No, que nosotros como ciudadanos que tenemos acceso a la educación, que vamos a ser tecnólogos o que vamos a ser profesionales, vamos mucho más allá, vamos a profundizar mucho más allá. Eso sí pasa, vamos a verificar si sí es verdad lo que se dice, si lo confirmamos o si lo descartamos. Vamos a ver cuáles son las raíces, cuáles son los contextos, qué fue lo que motivó a determinada autoridad a tomar esta decisión, a tomar esta medida. Todo ese contexto es el que nosotros pretendemos que ustedes aprendan o que ustedes desarrollen esa competencia, la desarrollen durante la realización de este curso. Entonces, espero pues que se animen y sáquense pues de la cabeza de que esto es una clase de derecho, que es una clase de política. No, es una clase de fundamento social del derecho. Todo lo analizamos desde nuestro punto de vista como ciudadanos. No hay que ser profesional para entender esta cátedra. Entonces, hasta ahí estamos claros. Ese es el objetivo. Esa es la justificación de la existencia de la materia dentro de su programa de formación. Ahora, ¿cuáles son los contenidos? Nosotros vamos a empezar la materia ahorita en la segunda parte haciendo el análisis de esa evolución social, ¿cierto? Tratamos de imaginar cómo vivía esa sociedad primitiva y cómo esa sociedad primitiva identificó dentro de sus necesidades la de organizarse. Esa sociedad que vivía bajo unos comportamientos diferentes a los nuestros sintió en algún momento la necesidad de: hombre, nos tenemos que organizar, no podemos seguir cada uno por su lado, el poder, la autoridad no se puede ejercer de esa manera, tenemos que crear una entidad, una autoridad en común que nos permita a nosotros no solamente conocer cuáles son las normas, sino que en caso de que alguien no obedezca la norma,
pues se haga justicia. Entonces, siempre tratamos de analizar la evolución social a partir de ese momento y nos vamos a dar cuenta que fue la misma sociedad que es el origen de todo, por eso esta materia se llama fundamento social, la sociedad que es el piso, que es la base de este proyecto, tomó la decisión de organizarse bajo la figura de un Estado. El Estado existe porque es una creación social, es una creación de nosotros los seres humanos, de nosotros como sociedad. Nosotros fuimos quienes le dimos vida al Estado. Entonces, vamos a ver cómo de ser esa sociedad primitiva pasamos a ser una sociedad organizada bajo un Estado. Y luego, mucho más específicos, vamos a ver cómo el Estado se organiza internamente a través, entre otros, del gobierno para poder cumplir con sus funciones dentro del territorio. Al Estado, a esa creación nuestra, nosotros le pusimos tareas, nosotros le pusimos unas misiones muy puntuales. Y también, pues no será objeto de estudio en este curso, pero también vamos a hablar mucho de la existencia de los gobiernos, de cómo el Estado asegura el cumplimiento de sus funciones en cada uno de los territorios. Entonces, yo quiero que ustedes tengan esa base de sociedad, Estado y gobierno como referente. ¿Por qué? Porque en esa carrera nos vamos a detener en el Estado. Vamos a detenernos en el Estado. ¿Por qué? Pues porque el Estado es esa entidad, esa institución que tenemos todos en común, no solamente en Colombia, sino cada sociedad a nivel del mundo. Entonces, sobre el concepto de Estado nos vamos a detener. ¿Y qué vamos a hablar? Primero, de las generalidades. ¿Qué son las generalidades? Lo básico. ¿Qué es un Estado? Hay que definirlo y para eso vamos a tener varias referencias. ¿Cuáles son los requisitos? Segundo, ¿cuáles son los requisitos para que exista un Estado? Tercero, ¿cuáles son las funciones básicas, las funciones principales que tiene un Estado? A mí me parece tan importante que una persona, un ciudadano, sepa identificar cuándo una cosa es función del Estado y cuándo no es función del Estado. A veces como ciudadanos nos quedamos esperando respuestas del Estado que no son competencia del Estado, que son competencia de nosotros como sociedad. O a veces vemos al Estado también ocupándose de cosas de las que no se debe ocupar, porque son competencias de la sociedad. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros identifiquemos cuáles son las funciones básicas que tiene un Estado, a qué se dedica un Estado y a qué no? Vamos a ver luego los tipos de Estado que conviven en el mundo, particularmente hablaremos del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho, para luego llegar a 1991, año especial, porque en Colombia en 1991 se cambió nuestro modelo de Estado. Pasamos de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho con la implementación de la Constitución Política de 1991. Entonces, ya después de ver las generalidades, vamos a llegar a Colombia. Ya después de saber qué es un Estado, cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones, cuáles son los tipos de Estado, vamos a consultar cuál es el Estado que hay en Colombia y nos vamos a dar cuenta que el modelo de Estado que hay en Colombia es el Estado Social de Derecho. Ahí vamos a terminar la clase que está programada para hoy y en adelante vendrán otros temas. ¿Cuáles son los otros temas del curso? Luego de ver las generalidades del Estado, entramos a ver la Constitución, cómo está dividida. Y nos vamos a dar cuenta que la Constitución se divide en el preámbulo, en la parte dogmática y en la parte orgánica. Cuando hablemos del preámbulo, vamos a leer esa introducción que tiene la Constitución y vamos a hacer un análisis de acuerdo a unos lineamientos de la Corte Constitucional de por qué el preámbulo, ¿cierto? Es importante y por qué lo tenemos que estudiar, eso para qué nos va a servir, es lo que uno se puede preguntar y lo que vamos a contestar en la clase. Después de ver el preámbulo, vamos con la parte dogmática. Y en la parte dogmática, que es la parte más carnuda de esta clase, vamos a hablar de los principios. ¿Por qué Colombia es un Estado social de derecho? ¿Por qué Colombia es una república unitaria? ¿Por qué somos un Estado descentralizado? ¿Por qué somos un Estado democrático, participativo, pluralista? ¿Por qué hay soberanía popular? ¿Por qué hay supremacía constitucional? Luego de ver los principios, vamos a ver los derechos. De todos los derechos que existen en Colombia, solo nos ocupamos de los derechos que están en la Constitución. Y vamos a ver que el constituyente, quien hizo la Constitución, clasifica los derechos en tres grupos. Los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales
y los derechos colectivos y el medio ambiente. Vamos a repasar cada uno de ese grupo de derechos. Luego vamos a pasar a analizar los deberes. De acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, cuáles son los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos. Luego analizaremos los mecanismos de protección de derechos. Hombre, si ya hay unos derechos, ya los conocemos, ¿cómo un ciudadano desde el punto de vista constitucional puede defender sus derechos? ¿Cómo garantizo yo como ciudadano, sin tener que contratar a un abogado, que puedo hacer efectivos esos derechos que me acabaron de enseñar o que yo ya sabía y que estoy repasando? Vamos a ver los mecanismos de protección de derechos. Entonces vamos a hablar del habeas corpus, del habeas data, del principio de la buena fe, de la acción de tutela, de la acción de cumplimiento, de la acción popular y de la acción de grupo. Esas serán las acciones constitucionales de las que nosotros nos vamos a ocupar durante el desarrollo de este curso. Luego de ver los mecanismos de protección de derechos, pasamos a otro tema que se llama los mecanismos de participación ciudadana. Ya de aquí a eso tenemos muchos conceptos, tenemos muchos fundamentos sociales del derecho claros. Nuestra capacidad de análisis, espero, va a ser mucho mayor para esa época o para ese momento del curso. Luego vamos a ver un tema que son los mecanismos de participación ciudadana que nos van a permitir como ciudadanos analizar los medios, los instrumentos que tenemos, ¿cierto? Para poder incidir en las decisiones del Estado. Eso que siempre hemos demandado del Estado, eso que siempre hemos cuestionado, que siempre hemos esperado por parte del Estado. Es que el Estado no me tiene cuenta en sus decisiones, es que a mí no me preguntaron. Todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Han de tener un escenario desde el punto de vista constitucional, lo tenemos que saber y lo vamos a aprender a hacer con los mecanismos de participación ciudadana. Luego, y ya por último, analizaremos la parte orgánica de la Constitución, que es la que nos dice el Estado colombiano cómo está estructurado, cuál es esa organización, que como cualquier empresa también tiene que tener el Estado para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Entonces ahí es donde vamos a ver la tridivisión del poder, ahí es donde vamos a retomar lo de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, qué es la presidencia, qué hace, quién es el Congreso, qué hace, qué es la Corte Suprema, qué es la Corte Constitucional, qué es el Consejo de Estado, qué es la Fiscalía, qué hacen, qué es el Ministerio Público, para qué la Procuraduría, para qué la Defensoría, para qué la Contraloría, para qué la Organización Electoral. Todas esas instituciones que hacen parte de la estructura del Estado las vamos a conocer también en su debido momento. Entonces, muchachos, palabras más, palabras menos, con este contenido, espera la universidad poderles brindar a ustedes los suficientes fundamentos, los suficientes, digamos, bases, las suficientes bases para que puedan hacer un análisis mucho más completo de las cosas, de los hechos sociales, políticos y económicos que ocurren en esta sociedad en la que usted y yo estamos conviviendo. Entonces, ese es el programa de Fundamento Social del Derecho. Entonces, empecemos por el tema de hoy, segunda parte de la clase, las generalidades. Cuando hablo de las generalidades, yo inmediatamente voy a asociar esa palabra con conceptos que se aplican a todos los temas que vamos a ver en adelante. Lo que vamos a ver o lo que a continuación vamos a ver nos sirve para analizar todo lo que en adelante vamos a estar estudiando. Entonces empecemos por la definición del Estado. Hay en diferentes textos e incluso con mayor razón en Internet cantidad de definiciones de Estado. Hay definiciones simples, muy sencillas, fáciles de entender, como definiciones complejas. Lo más importante y que yo les quiero proponer para estudiar el tema de la definición es que nosotros más que memorizarnos una definición, más que aprendernos una definición, construyamos nuestra propia definición. Porque finalmente, cuando escuchemos la palabra Estado, uno no asocia inmediatamente esa definición que se sabe de memoria, sino que cuando le hablen del Estado uno tiene que conocer, ¿cierto?, a qué se están refiriendo, cuáles son los alcances. Entonces, una definición de Estado, una definición unificada de Estado no existe. Hay cantidad. Ustedes tienen la de ustedes, yo tengo la mía, no hay ningún problema. Pero sí nos tenemos que poner de acuerdo en varios temas. Para mí, un Estado es una institución, es una entidad, es una organización. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros, la sociedad, la que le dio vida. O sea,
El Estado responde a una necesidad que tenemos como sociedad de estar organizados. Entonces, para mí, la forma como el Estado o como la sociedad ha respondido a esa necesidad es creando una organización que lo podemos distinguir como entidad. ¿Por qué? Porque está en nuestra imaginación. El Estado no tiene carne y hueso. El Estado es una ficción, es una, digamos, es consecuencia de nuestra imaginación. Entonces, por eso lo llamo entidad, ¿cierto? Pero también me gusta decirle institución, porque esa es una de las maneras como nosotros diferenciamos al Estado de los gobiernos. El Estado es la institución, ¿cierto? Es la estructura, es la base de es la base que garantiza el orden, que garantiza la autoridad en un territorio. Entonces, lo primero es que para mí el Estado es una organización encargada de garantizar el cumplimiento de sus fines o el cumplimiento de los fines sociales. O sea, el Estado se ha organizado como una autoridad con la capacidad, ¿cierto?, de llevar sus funciones, de llevar sus servicios por todo el territorio para garantizarle a todos los ciudadanos lo que le están pidiendo. ¿Qué le pedirían los ciudadanos en su momento al Estado? A ver, ¿qué se les ocurre pensar? Uno podría decir, salud. Sí, hay ciertas medidas que en materia de salud estoy esperando que tome el Estado. Educación, claro que también hay ciertos temas que en materia de educación yo espero del Estado. Infraestructura. Será entonces que para poder desarrollar una sociedad, para poder construir una obra, yo tengo que pedirle plata a todos los vecinos, o más bien aprovecho que ya el Estado está creado y le encomiendo esa tarea de construir la infraestructura, de construir la obra. Al Estado le aseguramos o le encomendamos unas funciones, unas labores, pues el Estado es una organización social con el poder suficiente para cumplir con esos servicios o con esas funciones en todo el territorio. Esa es prácticamente, y la acabo de construir aquí, preparando la clase, una definición que se me ocurre compartir con ustedes cuando yo escucho qué es un Estado. Pues un Estado es eso, un Estado es una organización encargada de garantizar unos servicios en un territorio determinado. Muy bien, yo quisiera entonces que cada uno, nadie se va a equivocar, yo sé que apenas estamos empezando el curso, pero a mí me gustaría, y si alguien me la quiere compartir por correo electrónico, la voy a leer, ¿cierto? Y dentro de 8 días la voy a socializar con ustedes. Si alguien me quiere compartir una definición de Estado propia, así como la que yo les estoy proponiendo que hagamos, bienvenida. ¿Por qué? Porque el objetivo aquí no es memorizar, el objetivo es que nosotros, a partir de lo que pensemos, de lo que tengamos en la mente como lo que es un Estado, podamos definirlo. Muy bien, eso es un Estado, es una organización con el poder suficiente para garantizar orden en una sociedad y para poder llevar a todo el territorio los servicios y las funciones para los cuales ha sido creado. Esa sería la definición que yo de manera rápida compartiría con ustedes. Ahora bien, ¿qué requisitos? ¿Qué se necesita para que exista un Estado? ¿Cuáles son los elementos que se considera a nivel, digamos, doctrinario para que exista un Estado? Para que exista un Estado se necesitan mínimamente 3 requisitos, lo ha dicho la doctrina. Uno, para que exista un Estado se necesita territorio. Territorio. Segundo, para que exista un Estado se necesita poder. Tercero, para que exista un Estado se necesita lo más importante, la población, la gente, los seres humanos, el conjunto de personas, territorio, población y poder. Con esos 3 requisitos, una doctrina mayoritaria ha considerado que existe un Estado. Vamos entonces, luego de analizar estos 3 requisitos, a preguntarnos si cualquier sociedad que tenga, digamos, y piensen en el caso que está aconteciendo en este momento donde en Cataluña, en lo que ocurre entre Israel y Palestina. Cuéntenme si para el mundo, analicemos Cataluña, lo que pasa en Cataluña en España, analicémoslo. Eh, ¿Hay territorio? Sí, hay territorio. ¿Hay gente? Sí, hay gente.
Hay poder, sí, ellos tienen unas autoridades propias, tienen unos gobiernos propios. Ah, pero profe, entonces, ¿por qué no son Estado? Buena pregunta. Vámonos para Palestina. Profe, en Palestina hay territorio, sí. Hay gente, sí. Hay poder, sí, claro. Ellos obedecen, ellos responden a las normas de su poder local. Profe, ¿y por qué algún sector del mundo no lo considera Estado? Muy buena pregunta. ¿Por qué me estoy yo imaginando estas preguntas? Estas preguntas seguramente a ustedes les habrán de surgir si estuviéramos en clase. Y es que no solamente basta con estos tres requisitos, no solamente basta con tener territorio, no solamente basta con tener población, no solamente basta con tener poder, sino que ha tenido mucha carrera la tesis que dice que además de estos tres requisitos en el mundo se necesita tener reconocimiento internacional. Que las comunidades internacionales reconozcan que usted es un Estado independiente. Me explico, que además de tener territorio, población y poder, usted sea reconocido a nivel internacional como un Estado independiente. Y es ahí donde Cataluña todavía para la gran mayoría del mundo no es un Estado. Y es ahí donde Palestina para unos estados no es un Estado. ¿Por qué? Pues porque no le han dado el reconocimiento internacional. Precisamente eso también se puede analizar si analizamos el caso Venezuela eh, con Juan Guaidó y Nicolás Maduro. ¿Venezuela tiene territorio? Sí. ¿Venezuela tiene gente, población, poder? Población, sí, claro, también. ¿Venezuela tiene poder? Sí, claro, tiene poder. Ellos tienen soberanía. Pero ahí ya empieza uno a cuestionarse, ¿cierto? Unos pensarán, no, el poder lo tiene Nicolás Maduro, otros dirán, no, el poder lo tiene Juan Guaidó. Pero en Venezuela hay poder, claro que hay poder. Cuarto, en Venezuela hay reconocimiento y ahí es donde vamos a encontrar muchas más diferencias, porque para unos estados el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido a nivel mundial, pero para otros estados el gobierno de Juan Guaidó no es reconocido a nivel internacional. Entonces, ese cuarto elemento no está claro, ¿cierto? O sea, no hay una tesis que una al mundo alrededor de esos. Unos le dan el reconocimiento, otros no se lo dan. Lo cierto, y ha quedado en evidencia, esta es mi opinión personal, es que quien concentra la mayor parte de los elementos, de los requisitos del Estado es el gobierno de Nicolás Maduro, en el sentido de que tienen control del territorio, tienen control de gran parte de su población y tienen el poder, ¿cierto? El ejemplo yo lo evidencio con el caso de Aida Merlano, ¿cierto? Eh, ¿Quién le da las órdenes a la fuerza pública en Venezuela? Pues yo diría que quien tiene el poder sobre las fuerzas militares y de policía en Venezuela es el presidente o el jefe de Estado, jefe de gobierno, Nicolás Maduro. Entonces él concentra el poder. ¿Dónde se discute? ¿Dónde está la diferencia en el reconocimiento? Para unos lo tiene, para otros no lo tiene. Entonces yo quisiera que resumiéramos de la siguiente manera. Para que exista un Estado se tiene que dar los siguientes requisitos. Primero, territorio. Segundo, población. Tercero, poder. Cuarto, reconocimiento. De esa manera habrán estados reconocidos a nivel mundial como estados independientes. Entonces ya sabemos qué es un estado y ya sabemos cuáles son los requisitos de un estado. Para construir esa definición de estado, les recomiendo guiarse por estos requisitos, porque si ustedes juntan, si ustedes unen estos requisitos, construyen su propia definición de estado. Una definición de estado no es ni mala ni buena, es lo más completa o es muy completa o está incompleta. ¿Sí o no? ¿Cuándo creería yo que se acerca más a estar completa? Pues cuando desarrolla estos conceptos de territorio, población, poder y reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque precisamente esos son los requisitos que se consideran para que exista un Estado. Entonces, ahí les dejo esas recomendaciones. Yo quisiera que aprovecháramos que estamos viendo los elementos o los requisitos del Estado para que analicemos los tres primeros, el territorio, la población y el poder a la luz de la Constitución Política en 1991. O sea, en el caso colombiano, ¿cómo se come esto en Colombia? El primer requisito, necesitamos un territorio. Muy bien, el territorio de nosotros está delimitado
en la Constitución. Y la Constitución en su artículo 101 nos dice que el territorio de Colombia, además del suelo, del subsuelo, de la plataforma continental, también es el espacio aéreo, el mar territorial, parte de la órbita geoestacionaria, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que para profundizar en el territorio, si quieren saber cuál es el territorio que hace parte de Colombia, por qué tenemos límites con Venezuela, por qué tenemos límites con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá, con Nicaragua, por qué tenemos límites, pues lo vamos a entender. ¿Por qué Colombia va hasta ese punto y no va más allá? Pues porque en Colombia se han suscrito unos tratados internacionales. Y esos tratados internacionales, que son acuerdos con nuestros países vecinos, son los que han delimitado nuestro territorio. Este mapa no se sentó a alguien simplemente a dibujarlo, no. Este mapa es también producto del análisis de esos tratados internacionales, que son los que nos dicen cuáles son nuestros límites. Pero les recomiendo el artículo 101 de la Constitución para profundizar en el territorio. Primer requisito. ¿Hay territorio en Colombia? Sí, señores. Segundo, hay gente, hay población, hay sociedad. Hay sociedad. Todas las personas que habitamos este territorio somos la sociedad. Pues somos un ejemplo vivo de que aquí hay sociedad. Pero ojo, el que habita el territorio colombiano lo habita en una de dos condiciones. Uno, o es un nacional colombiano, o dos, es un extranjero. Usted puede ser nacional colombiano, pues cuando ha nacido en Colombia, cuando es hijo de padre o madre colombiana, o cuando no siendo hijo de padre o madre colombiana, al momento de su nacimiento, alguno de los padres, obviamente el padre, se encontraba presente en Colombia al momento del nacimiento. Ahí usted es un nacional colombiano por nacimiento, pero también puede pasar que usted siendo extranjero, esto es, habiendo nacido en otro estado, usted sea reconocido como nacional por adopción, caso que me imagino podrá estar tramitando Franco Armani y otras personas más que han querido, a pesar de ser nacidos en otro estado, a tener la nacionalidad colombiana. En Colombia se permite tener doble nacionalidad. Puede que hayan otros estados en el mundo que no lo permitan, que para darte la nacionalidad te pidan, pero renuncia a la otra. Aquí no te hacen renunciar. Puedes tener la doble nacionalidad. Muy bien. Les recomiendo el artículo 96 de la Constitución para que lo profundicen. Y por último, el poder. Colombia tiene poder. Yo digo que sí, en Colombia hay poder, mire cómo nos tienen. Pues lo que hace que todos estemos, o que la gran mayoría estemos aislados y cumpliendo con esta cuarentena, es que quien es el legítimo presidente en Colombia, el presidente Iván Duque, ha tomado esta medida y mire que todos o la gran mayoría la estamos cumpliendo. Eso es una muestra de que él tiene la capacidad para hacernos cumplir sus decisiones. Eso es tener poder. ¿Dónde está el poder? Pues yo lo asocio inmediatamente al artículo 3 de la Constitución, que dice que el poder en Colombia lo tiene el pueblo, la soberanía, o sea, el poder, la autoridad en Colombia la tiene el pueblo, la tenemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no nos van a llamar para tomar una decisión, nosotros la podemos manifestar de manera directa o indirecta, ¿me explico? Sea que participemos de manera directa en el ejercicio del mecanismo de participación ciudadana, en caso plebiscito, y el resultado de lo que ahí se diga, pues es lo que el gobierno o el Estado tiene que cumplir. O puede que nosotros la manifestemos cuando elegimos a nuestros gobernantes, cuando votamos por alcalde, gobernador, presidente, concejal, diputado, congresistas, le estamos dando el poder para que en nombre de nosotros tome las decisiones. Sobre esto, mucho más adelante en clases futuras, vamos a profundizar. Pero yo creo que en Colombia esos tres requisitos se cumplen y yo diría que el cuarto también se cumple. En Colombia hay reconocimiento, sí. Afortunadamente no hemos tenido esa dificultad que pueden tener otros estados. A nosotros la comunidad internacional nos reconoce como un estado independiente. Ahí están los tres requisitos. Ahora bien, ya después de la definición y los requisitos, ¿cuáles son las funciones básicas del Estado? ¿A qué se dedica el Estado? Y yo se las voy a resumir en tres, porque le estoy dando una mirada muy constitucional. Digamos que la sociedad por allá primitiva encontró tres necesidades básicas. Una, necesitamos alguien que administre los bienes comunes. Hay bienes que son privados,
¿cierto? Y hay bienes que son comunes a todos, que son para el uso de todos. Me explico. Usted podrá tener este marcador, es un bien privado. Quien dispone del uso de este marcador soy yo. Pero hay bienes públicos, me explico, usted no puede irse con sus amigos y decirnos que yo me voy a jugar un cotejito, me voy a jugar un picadito en el estadio Atanasio Girardot. O yo voy a cerrar la cuadra porque el equipo mío quedó campeón. ¿Cómo se les ocurre? Hay bienes públicos, alguien tiene que administrarlos, alguien tiene que decidir sobre ellos. Entonces ahí hay una clara distinción entre lo que se espera de la sociedad y lo que se espera del Estado. La sociedad por sí sola no puede administrar los bienes públicos. La sociedad ha delegado al Estado la administración de los bienes comunes, de los bienes que son de todos. Por eso ellos son los únicos que pueden establecer restricciones o permisos para el uso de determinados bienes. ¿Por qué? Porque ellos son la sociedad, ellos son el Estado. Me explico. Usted no puede, si vive en el campo, desviar el cauce del agua para abastecerse, ¿cierto? Usted o para hacer un lago o lo que usted quiera hacer con el agua sin antes tener una concesión, que es el permiso de quien administra el recurso natural, que es el bien común. O sea, para usted poderse servir de esa agua va a tener que pedir una concesión. Y esa concesión es la manera como el Estado le dice, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Listo. Eso para distinguir. Lo primero que le pedimos al Estado es que administre. Lo segundo que le pedimos al Estado es que haga las normas. No hay nada más peligroso que nos pongan a nosotros a hacer normas. Imagínese, lo que para usted puede ser algo muy bueno y debiera permitirse, puede que para otros no. Entonces mire pues qué conflicto se nos arma. No puede ser que porque un día me levanté de buen genio, entonces voy a eliminar una norma. Y porque un día me levanté de mal genio, entonces voy a eliminar una norma, voy a crear otra. No, ¿cómo así? No, alguien, solamente una institución, una entidad es la que puede hacer las normas. No dejemos eso en manos de nosotros, dejémosle eso en manos al Estado. Segunda tarea que le pusimos al Estado, hacer las normas. Y la tercera tarea que le pusimos al Estado, hombre, si las normas existen, ¿quién las va a hacer cumplir? ¿Quién se va a encargar de administrar justicia, de hacer justicia, de que las normas si se hicieron se cumplan? Pues el mismo Estado, el mismo que las hizo, que sea el mismo que las haga cumplir. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que permitir que se haga justicia de manera personal o de manera privada. Vuelvo y les digo, si para usted es justo que una persona en determinada situación hurte algo, puede que para otras personas en esa misma circunstancia no sea justo, ¿cierto? Y hay muchos casos que nos van a poner a debatir. Entonces imagínense donde en Colombia la gente se pudiera tomar la justicia por sus propias manos. No. ¿Por qué? Porque es el Estado el único que puede administrar justicia, el único que tiene el poder para hacer cumplir las normas, no nosotros. Tal vez por eso, y a muchos les da rabia y les molesta cuando eso pasa, pero cuando ahora que por celular, por el WhatsApp mandan tantos videos, uno se pone a verlos, le mandan a uno, por ejemplo, capturaron a un presunto delincuente, un presunto ladrón, y la gente le quiere pegar y dele y dele y dele, y eso uno como que, entonces uno ve que la policía está evitando que los agredan, que la policía actúa para evitar que ustedes los lastimen. Entonces hay quienes creen, no, es que ustedes están del lado de ellos, ni más faltaba, no, pues ¿cómo les ocurre eso? Es porque el Estado es el único que puede hacer justicia, no nosotros, porque por más rabia que tengamos, si le damos un golpe que le ocasione una lesión o quizá la misma muerte a ese presunto ladrón, pues vamos a tener que responder nosotros ante el Estado por haber violado sus normas, por unas lesiones o por un homicidio. Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar que el Estado tiene tres funciones básicas: administre, haga las normas y hágalas cumplir, ¿cierto? ¿Será que el Estado se puede, digamos, entrometer en la forma como yo eduque a mi hijo? ¿Será que es posible? No creo. Si yo le doy a mi hijo normalmente un permiso para salir hasta las 9, esa es mi decisión. El Estado no tiene por qué decirme a mí hasta qué hora le puedo dar permiso al hijo. No, hay ciertas libertades que tenemos nosotros como ciudadanos, pero esas tres son las tres funciones básicas que tiene el Estado: administrar, hacer las normas y hacerlas cumplir. Muy bien. El Estado
Cuarto tema de hoy, definición, requisitos, funciones básicas. Cuarto, el Estado, digamos, los estados siempre se encuentran en una de dos condiciones, o en estados de hecho o en estados de derecho. Esos estados de hecho son aquellos estados donde hay una desobediencia hacia la norma, donde la gente no está acatando lo que dicen las normas, la gente desobedece y la gente vive en un completo y absoluto caos. O sea, cada quien hace lo que le da la gana, sin ser una anarquía. La gente simplemente se levanta contra las normas del Estado, se rebela contra las normas del Estado y actúa en contra de ellas. Eso es un estado de hecho. Digamos que eso es excepcional, eso es transitorio, pero puede pasar que un Estado en algún momento se encuentre en esa situación. Y está la otra, el Estado de Derecho, que es todo lo contrario, es el deber ser, se supone que es el Estado donde la mayoría de todos debemos vivir, el Estado donde no solamente se conocen las normas, sino que se cumplen, se obedecen, se acatan. Con unas estaré de acuerdo, con otras no estaré de acuerdo, pero existen y es un Estado de Derecho. Y esa es la garantía para que nosotros podamos convivir y convivir en un orden. Yo lo respeto, ¿cierto? Porque es un Estado de Derecho. Esos dos estados, el de hecho de facto y el Estado de Derecho, se contraponen, por supuesto, son incompatibles. Mientras en uno se desobedece la norma, en otro se obedece, se cumple con lo que dice la norma. Muy bien. Colombia ha adoptado un Estado social de derecho, que es como la evolución de este Estado de derecho. Me explico. Colombia vive en un Estado social de derecho, donde la norma es muy importante, donde la norma nos va a garantizar orden. Miren que esa es la razón por la que muchos no cometen determinados delitos, determinadas faltas. ¿Por qué? Porque saben que hay una norma que los sanciona. Eso nos garantiza a nosotros una relativa tranquilidad, ¿cierto? Ahí no falta el que no copie ni siquiera de eso. Los hay, por supuesto. Pero entonces miren que en Colombia, en el Estado Social de Derecho, se le garantiza un respeto a la norma. Pero mucho más importante que la norma es la persona. Somos las personas. El Estado se hizo para servirle a las personas y en consecuencia las normas que se adopten en Colombia deben servirle a la persona. Tienen que tener una razón de ser social. Si no es para beneficiar a las personas, esas normas entonces no corresponden a las de un Estado social de derecho. Miren, con la salud se puede dar ejemplos. En un Estado de derecho, la norma es lo más importante. Entonces, en un Estado de derecho dice que hay un plan, lo que se conoce como el famoso POS, ¿cierto? Digamos que hay un plan de beneficios que usted no puede acceder a un medicamento. Le ordenaron, le formularon un medicamento y usted no puede tenerlo, no puede acceder a ese medicamento, ¿cierto? En un Estado de derecho, si la norma dice que no, es no. Pero en un Estado social de derecho, la norma puede decir, usted no puede acceder a ese medicamento. Pero si usted logra probarle a un juez, qué pena, está en riesgo mi salud, está en riesgo mi vida, los derechos suyos como persona están por encima de esa norma que se los está negando. Ese es un ejemplo para diferenciar entre un Estado de derecho y un Estado social de derecho. En Colombia, a partir de 1991, en la Constitución Política, en el artículo primero, decidimos vivir en un Estado social de derecho. Dice, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, miren cómo pasamos de una sociedad primitiva que tenía la necesidad de organizarse, ¿cierto? Y pasando por diferentes formas de organización que no las estamos estudiando en esta clase, cómo pasamos de una sociedad primitiva, ¿cierto? A una sociedad mucho más moderna, al menos en su forma de organización. Nuestra forma de organización como sociedad colombiana es la de un Estado social de derecho. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. Hoy, ¿qué vimos? Las generalidades del Estado, la definición, los requisitos, las funciones, los tipos de Estado y qué tipo de Estado tenemos en Colombia. Ya a partir de la próxima clase vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué hay acá adentro, qué hay dentro de la Constitución. El próximo tema de clase serán los principios, o mejor, el preámbulo y los principios del Estado colombiano. Vamos también a compartir, digamos, unas reflexiones acerca del momento histórico, del momento social, político que vivía Colombia cuando se aprobó la Constitución de 1991. Entonces, espero que les haya gustado, espero haber atraído el interés de ustedes.
Nos vemos la próxima clase. Por ahora de esta misma manera. Si tengo noticias en la semana, se las comunico. Y por favor, no se les olvide mandarme el dato de quién va a ser el próximo monitor. Feliz noche.